actividades. Decía la esposa de un pastor, le decía a mi esposa que se había ido al desfile ¿de qué te dijo? Del Día de la Mujer. Que el Señor reprenda ahí. Y la esposa del pastor casi que le estaba llamando la atención cuando mi esposa le dijo, no, ya eso ya no es para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ya no, nada tenemos que ver con actividades mundanas, ¿verdad? Lo de Dios es lo de Dios. Y lo del mundo es del mundo. Dejémoslo ahí tranquilo. Así que vamos a estar sobre nuestros pies. Les invito a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Búsquelo despacio. Gloria al Señor, en el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, y cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús por esta noche que tenemos y hemos aprovechado, Señor, al máximo este tiempo, alabándote, glorificándote, y ahora, Padre, que nos permites considerar tu palabra. Ayúdanos para hacerlo con una mente abierta, el corazón abierto, para que tu palabra, Señor, tenga el impacto necesario, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, alcanza hasta partir el alma, Señor, las coyunturas y los tuétanos. Gracias, en el nombre de Jesús. Bendice a tu siervo, nuestro hermano Efraín. Obra, Padre, en su salud. Obra, Señor, en esas extremidades. Reprende todo mal, Señor.
reprende toda acechanza del enemigo. Y gracias por tu esposa y su familia. Gracias por la congregación, por los niños que han tomado también su tiempo para leer tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema dice lo que necesitamos a diario. ¿Cómo dice el tema? Lo que necesitamos a diario. Se preguntará usted, ¿qué es lo que necesitamos a diario? Ya la palabra de Dios nos ha hablado esta noche. Y ella dice que dos cosas son las que realmente, o en lo que la gente se preocupa, que es el afán y la ansiedad. Pero en el caso nuestro, en el caso del pueblo del Señor, ¿qué es lo que realmente necesita? Primero, el pan diario, el pan cotidiano. El Señor les dijo a aquellos judíos en el capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la vida, o sea, la vida eterna. Y esto solamente el Señor podía darlo, porque dice que a este señaló Dios, y era el mismo Señor al que se refería. Por esa causa, la gente ya comenzó a sentirse mal. ¿Por qué? Porque ellos habían venido a buscar al Señor, y Él mismo se lo dijo, no porque habían visto sus milagros, no porque ellos querían subsanar lo espiritual. Él mismo les dice, sino porque os vi de hartar, y la palabra no es mala, es correcta. Gloria a Dios. Os vi de hartar. Y esa era la causa, motivo, razón de aquella gente volver al día siguiente a buscar al Señor. Por eso les dijo el Señor que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Amén, gloria a Dios. Regularmente lo que más se busca es lo de abajo, sin tener resuelto lo que es verdaderamente lo espiritual. La gente no está por buscar lo espiritual, sino por buscar lo material. Y razón tiene entonces la Escritura al decir, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vienen por añadidura. Pero en el caso de las personas es al revés, ¿verdad? Primero buscan las añadiduras, y por si hay una oportunidad, pues entonces vamos a buscar lo de Dios. Tergiversamos el pasaje, cambiamos lo que la Escritura realmente nos enseña. Y eso no tiene que ser así, ¿verdad? Por el hecho de que estamos viendo el tema que dice
lo que necesitamos a diario. Muy bien, el pan cotidiano es lo que necesitamos a diario. La pregunta es, ¿dependemos de Dios para conseguir este pan? Mateo capítulo 6 y versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Amén. Ese es el pan diario, el pan de cada día. Y por lo cual, pues, la mayoría de gente se afanan, se tropiezan, hacen todo lo que está de su alcance con tal de obtener ese pan. Pero bien, el Señor sabe que nuestras necesidades son precarias. Nuestras necesidades, hay unas que son urgentes, ¿verdad? Urgentes. Pero no debemos ponerle tanto sentido, no debemos de ponerle tanto sentimiento, como se dice, por lo que perece, porque todo eso se va a quedar. Lo material, que tanto, como se dice, tropieza la gente por lo material, pero eso se va a quedar. Y Dios sabe que al conseguir lo que queremos, al conseguir lo que deseamos, pues enseguida viene lo demás. Entonces, esta noche yo quiero hablar de 7 cosas. La primera, el pan cotidiano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos se quedaron sin comer hoy? Comimos, refaccionamos, después del culto, otra comidona, ¿verdad? Así somos. Hay quienes comen 6 veces, desayunan, refaccionan, almuerzan, refaccionan, cenan, otra refacción. 6 comidonas. ¿Y qué le dan al alma? ¿Cuánto le dan al cuerpo? Pero ¿cuánto le dan al alma? Hay quienes ni siquiera abren la Biblia para leer un texto. A mí me llama la atención los niños que pasan a leer un texto, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Qué hermosos los niños, los jóvenes. No los he visto que pasen, pero los niños, cada uno con su texto. Qué bonito, ¿verdad? Vienen a leerlo acá. Y eso debe impactar nuestra vida. Debemos de tomar ejemplo de los pequeños, ¿verdad? Porque de los niños también se aprende. Y qué bonito, ¿verdad? Muy bien. No solamente es el pan cotidiano. Lo segundo es la cruz de todos los días. ¿Cuántos llevan su cruz todos los días? Amén. La llevamos. Y dice la Biblia en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Ahora, ¿qué significa una cruz? Significa sufrimiento, ¿verdad? Una cruz significa sufrimiento. Y en la época del Señor eran muchos los que habían sido sacrificados en cruces, porque era el método romano, ¿verdad?
el método romano que habían sacrificado miles, pero miles de personas. Unos porque se habían levantado contra el gobierno romano y fueron a parar a la cruz. Fueron sacrificados. Y esta gente sabía, a ciencia cierta, sabía lo que significaba una cruz: sufrimiento, agonía, padecimiento. Y no era fácil enfrentar una pena de muerte de esa naturaleza, morir en una cruz. Era lo más vergonzoso. Ahora el Señor toma el ejemplo y dice que debemos de tomar nuestra cruz y venir en pos de Él y negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse? Es rehusar hacer algo que está en contraposición de lo que Dios quiere. ¿Cómo no uno desearía que la vida cristiana fuera de alfombras, ¿verdad? Que la vida cristiana fuera sobre durmientes, como pasaba al finado tren, sobre durmientes, sobre rieles, sin lastimarse las ruedas, eran de acero. Qué bonito, ¿verdad? Ahora los vehículos se encuentran con baches y a veces hasta las llantas explotan, ¿verdad? Se van dentro de un bache, estalla la llanta. Pero el tren nunca le estalló una llanta. Y así quisiéramos nosotros que la vida cristiana fuera sobre durmientes, sobre rieles, que no nos detenga nada, que no tengamos ningún padecimiento de nada. Pero eso no es así. Yo siempre he dicho, no pueden haber dos glorias juntas. Ahora, si usted, hermana, se llama Gloria y la otra que está aquí se llama Gloria, pero no me refiero a eso. Me refiero a que ahora no llevamos una gloria, llevamos una cruz. La cruz se va a transformar en gloria, pero eso va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí no hay ninguna gloria. Aquí no hay ninguna corona. Aquí no hay ningún aplauso para nadie. Cuando la iglesia triunfante, victoriosa, no la iglesia relaxa, no la iglesia nominal, no la iglesia que lleva nombre de iglesia, no es iglesia. Cuando la iglesia del Señor tenga el privilegio de llegar al cielo, Amén. los ángeles están listos para aplaudirlo. Fíjese que vamos a cantar la canción de redención. Este canto no lo saben los ángeles. Ellos tienen sus alabanzas en el cielo. Los ángeles tienen sus alabanzas en el cielo. Pero la canción de redención que va a cantar la iglesia no lo saben los ángeles. Y cuando esa canción se cante en los altares del cielo, los ángeles se van a quedar espantados, absurdos. Déjenme decirles, se van a quedar con la boca abierta. Amén. Ver que aquella muchedumbre de almas redimidas por la sangre de Cristo vienen a cantarle la gloria a Cristo. Vienen a cantarle al Señor el cántico
de redención. Y eso es el Apocalipsis. Hermanos amados, entonces vale la pena que hoy suframos, padezcamos, porque se cuenta la anécdota de dos cristianos que se empeñaron en llevar cada uno su cruz. Y lo uno se la puso al hombro, y el otro también hizo lo mismo. Pero allá adelante, uno de ellos dijo: esta cruz tan pesada, y como llevaba un machete en la cintura, desenvainó el machete y le cortó un pedazo a la cruz. El otro no, el otro siguió con su cruz completa. Aquel no, con un pedazo quitado, le volvió a meter al hombro, vamos. Y más adelante, otra vez, ay, mejor no le hubiera quitado nada a la cruz, porque ahora la siento más pesada. Y baja otra vez la cruz y le quita otro pedazo. Ya se llevaba un tunquito de cruz, el otro no. Cuando llegaron al abismo, usted sabe qué pasó. Cuando llegaron al abismo, el que no le quitó nada a la cruz, la tendió y pasó sobre ella al otro lado. Aquel que le quitó 2 pedazos, cuando él quiso tender la cruz, con todo y cruz se fue a la Biblia. Hermanos, vale la pena sufrir, vale la pena padecer. ¿Por qué los apóstoles sufrieron lo indecible? El apóstol Pedro dice que cuando la Inquisición lo sacrificaron, Pedro lo iban a crucificar de la forma como Cristo fue crucificado, así. Y Pedro pidió y le dijo a los verdugos: si me van a crucificar, crucifíquenme con la cabeza para abajo, porque no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Y le concedieron la petición. Lo clavaron con los pies para abajo, digo con la cabeza para abajo, porque fue petición de Pedro. Pero igual el apóstol Pablo, la espada de Nerón le quitó la cabeza. A Juan el Bautista, la espada de Herodes le quitó la cabeza. ¿Por qué causa? Porque eran hombres de verdad. Como decimos vulgarmente, no tenían pelos en la lengua para decir la verdad. Al pan, pan, al vino, vino. Juan, porque le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, eres un adúltero. Ninguno me había dicho tal cosa, dijo Herodes, pero me la va a pagar. Porque si le quito una mano, tendrá la lengua para decirme que soy un adúltero. Si le quito un pie, siempre va a tener la lengua para decirme que soy un adúltero. Mejor le quito la cabeza. Alabado sea Dios. Y por la verdad murió Cristo. ¿Verdad? Por la verdad murió Cristo. Y si alguno de nosotros va a morir, no va a morir porque se robó la gallina el vecino. No va a morir porque se robó los huevos de la gallina que estaban ahí en el horno de pan. Va a morir por algo que vale la pena. Por algo que vale la pena y que no es quién,
va a vender su testimonio con toda confianza, con toda libertad. Diremos a los cuatro vientos: Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo rompe las cadenas. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, continuemos con nuestra cruz. Lo tercero es morir diariamente. ¿Lo deseamos? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice: por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que yo, dice Pablo, cada día muero. Léalo en 1 Corintios 10:31. Capítulo 15, versículo 31 de 1 Corintios. Ahí está. Por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesús, que cada día muere. Para que podamos vivir, hermanos, para que podamos vivir la vida cristiana, tenemos que morir diariamente. Morir al yo. Y eso no es fácil. Morir al yo no es fácil, ¿verdad? Pero, según el ejemplo, estos varones, estos siervos, ellos murieron al yo. Porque somos muy egocentristas, somos muy petulantes, muy engreídos, muy presumidos o presuntuosos. Y a veces, como dicen por ahí, nos queremos dar nuestro brazo a torcer. Pero dejemos que nos retuerzan el brazo, porque la fe no la pueden tocar. El cuerpo lo pueden hacer pedazos, añicos, si quieren. Pero hay algo que no pueden tocar, que es la fe en Jesucristo. Fue lo que el diablo no tocó en Job. Dios le dijo: ahí está, mi siervo, haz como te dé la gana. Le quitó todo, pero algo no le puedo quitar, que fue la fe en Dios. La fe en Dios se mantuvo incólume, se mantuvo firme, y así fue como Job llegó a tener mucho más de lo que tuvo al principio. Alaban a Dios por eso. Muy bien. Ahora hay otra cosa. Número 4. La meditación diaria de la palabra de Dios. ¿Hallamos placer en la lectura? ¿Hallamos placer en la lectura? ¿Cuántos leyeron hoy la palabra? No me levanten la mano, ni me digan amén. ¿Cuántos leyeron hoy la palabra? ¿Cuántos meditaron en algún versículo? ¿Cuántos de ustedes meditaron en un pasaje bíblico? Pero la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Miren lo que el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Y está entre signos de admiración. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿En quién meditó usted hoy? ¿En quién meditó? El joven dice: medité en mi novio. La señorita dice: medité en mi novio. El esposo dice: medité en mi mujer. La mujer dice: medité en mi esposo. Hay que meditar en la palabra. Hay que meditar en la palabra. El Señor dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Escudriñad.
escudriñar. Vamos a la quinta, que es la exhortación diaria. Hermano pastor, exhorta mucho a la iglesia. Desde que le conocí, que estamos viniendo a la iglesia, no ha habido mensaje donde él no exhorte, ¿verdad? Amén. Y esas llamaditas de atención son buenas, ¿verdad? Son buenas. Porque el apóstol Pedro decía esto, que tenía por voluntad de Dios exhortarnos con amonestación. Exhortarnos con amonestación. Aunque ustedes, decía el apóstol Pedro, aunque ustedes sepan la verdad, pero tengo por justo, decía, tengo por justo exhortarlos, aunque ustedes estén empapados de la verdad, aunque ustedes vivan en la verdad, pero tengo por justo exhortarlos, llamarles la atención. Y es que él había tenido la experiencia. Por eso Pedro escribe de esa manera, porque no fue el que negó 3 veces al Señor, ¿no? Y él fue el que negó. Y esa experiencia nunca se le olvidó a Pedro, ¿verdad? Nunca. Yo creo que cuando oía cantar un gallo, se acordaba Pedrito de que había negado al Señor. No le gustaba oír a los gallos cantar, porque siempre se acordaba de su negación, pero tampoco el Señor vino y lo reconvino por eso, no le llamó la atención. Sencillamente él, Pedro, llevaba dentro de su corazón plasmado el pensamiento de la negación que hizo el Señor. Por eso decía él que tenía a bien exhortar a la iglesia, llamarles la atención, aunque estuvieran empapados de la verdad. Pero tengo por una cosa que era una bienaventuranza exhortarles, llamarles la atención. Amén. Aunque supieran la verdad. Porque muchas veces, como humanos, tendemos a olvidarnos, ¿verdad? Somos muy olvidadizos a veces. Pero bien, Amén. entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oiga, mientras se dice hoy, no mañana, ahora. Y la misma carta a los Hebreos dice: si oyeres hoy la voz de Jehová, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, donde me tentaron vuestros padres. Vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con ellos. Y dije: pueblo es que divaga. Mire pues, esa es la razón por qué está exhortando. Pueblo es que divaga de mente. ¿Por qué lo bueno olvidamos y lo malo no lo olvidamos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos nuestros pies en esta superficie donde hay pecado. Y el enemigo no pierde tiempo para hacer que nosotros nos olvidemos tan pronto de la verdad de la palabra. Por eso Hebreos 3:13 dice: exhortaos los unos a los otros. Hermano Efraín me exhorta a mí y yo lo exhorto a él. Así tiene que ser.
Él me dice, hermano Luis, viva la vida. Yo también le digo, hermano Efraín, viva la vida del Señor. Vivamos la vida. Qué consuelo hay en eso. Qué gozo. Y es un privilegio. Sexto, la oración diaria debe ser nuestra ocupación favorita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Amén. Amén. Y termino con la séptima. Vigilancia permanente. ¿Cómo dije? Vigilancia permanente. Porque Apocalipsis capítulo 3, y es un mensaje a una de las iglesias, dice Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué exhortación más dura. Una iglesia donde el Señor se paseaba, porque eran 7, pero el Señor se paseaba en aquellas iglesias y venía la exhortación: sé vigilante, hay que ser sobrios. Amén. Ser Amén. sobrios, estar despiertos, porque hay que afirmar las otras cosas. Y aquí dice, están para morir. Estaban vivas en ese momento, pero ya estaban para morir. Se murieron las primeras cosas, ahora estaban próximas a morirse las otras. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuidado. Mantengamos firme nuestra profesión de fe. Amén. Amén. Mantengamos firme nuestra profesión de fe. Porque usted profesó fe en la persona de Cristo. Usted no profesó fe en el hermano pastor Efraín. Más bien él hizo profesión de fe con Cristo también. Y ahí vamos adelante. Vamos adelante. Sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Amén. Vimos entonces el pan cotidiano, la cruz de todos los días, morir diariamente, la meditación diaria de la palabra de Dios, la exhortación diaria, la oración diaria y vigilancia permanente. Fue lo que Dios nos trajo esta noche. Amén. Póngase de pie. Oramos. Oramos, le damos gracias a Dios. Lo que necesitamos a diario no es tanto el trabajo, no es tanto lo material, sino lo espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este servicio de hoy, que hemos estado aquí convenidos en orar, convenidos en pensamiento, en propósito, convenidos porque pueblo que se une para declararle la guerra al enemigo, no fácilmente el enemigo va a hacer algo, Señor, no va a hacer mella en ninguno, porque tú, Señor, sabes que hay un pueblo combatiendo contra ese enemigo en oración, en la meditación de tu palabra. Que tú, Señor, te glorifiques, que tú te manifiestes una vez más en la vida de tu siervo, nuestro hermano Efraín. Obra, Padre, obra en su temperamento espiritual, su temperamento físico,
su esposa, sus hijos, su familia. Aquí oramos, Padre. Aquí suplicamos por la salud de tu siervo, porque aquí tu pueblo lo necesita. Tu pueblo, tu iglesia, lo necesita. Que esté siempre en condiciones de atender tu obra, Padre. Glorifícate en esta noche. Manifiesta tu poder. Obra en este pueblo de Chihuahua. Obra, Padre, los vecinos de este templo. Trata con ellos. Obra, Padre. Sálvalos. Alcánzalos. No permitas que se pierdan en la maldad, en el vicio, en el pecado. Obra, Padre. Reprende al enemigo. Reprende al vengativo. Obra, Padre, para tu gloria y alabanza. Gracias por Jesús. Por Jesús. Cristo, Nuestro la la obra, y él va adelante con un Amén. poderoso gigante. Antes de sentarse, antes de dejar este lugar, traemos una ofrenda con mi esposa, una ofrenda que teníamos ahí, de cuando tuvimos el campo abierto ahí en el barrio del Calvario. Hermano pastor, queremos llegar, pero mi esposa me contaba que quiere comprar un ventilador. Y es una pequeña colaboración. Y no queremos que esa ofrenda se vaya por otro lado, que sirva aquí para la obra del Señor. Amén. Puede haberla usado para irme a comprar un pollo campero hecho, pero no. Esa ofrenda es del Señor. Lo que es de Dios es de Dios, lo que es de César, de César. A Dios, lo que a Dios le pertenece. Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Hermano pastor. Dios los siga bendiciendo, hermanos. Esta noche Amén. estamos agradecidos por esta palabra, hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios por haber usado al hermano Luis, el Señor. Verdaderamente, hermanos, lo que yo les quería decir es de que oraba noches yo atrás y le decía yo al Señor, le hablaba referente a la iglesia yo, que por qué no estábamos de acuerdo todos a estar en la casa del Señor por el tiempo que se viene acercando ya. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar presentes para podernos nosotros alimentar de la palabra de Dios, para poder estar fuertes el momento que nos toque, hermano. Y verdaderamente yo le pedía una respuesta al Señor, que alguien hablara de esa congregación, que lo usara el Señor. Y le doy gracias a Dios porque me contestó. Amén. El Señor siempre está con nosotros. No nos dejará. Tal vez nosotros lo dejemos, pero Él nunca nos dejará. Amén. Todos los días que hemos tenido en esta tierra de vida y los años que llevamos ya encima nosotros, Él nunca se ha apartado de nosotros. Porque aunque su pueblo Israel se convirtió en la idolatría, Él nunca se separó de ellos. Y hasta el día de hoy, en este momento, Dios sigue con su pueblo aún todavía. Porque es el pueblo elegido por Él. Es el pueblo escogido.
así como todos nosotros fuimos escogidos por Dios ya. Amén. Así es, hermanos, de que, y esto lo trae nuestra hermana Liliana, ahí fue donde el Señor me dio la respuesta. Y vamos a ver por qué causa, hermano. Pongámosle atención a todo esto, hermano. Porque las cosas en el Señor no son juguete, ni es chiste, ni cosa que se parezca, hermano. Recuerde que es su vida y es mi vida la que estamos peleando. No lo tengamos a chance, porque tarde o temprano tiene que caer los juicios sobre la tierra. Amén. Y es el momento nosotros de prepararnos y levantarnos en el nombre de nuestro Padre Celestial, no en el nombre de ningún hombre, en Cristo Jesús nada más, que es la roca eterna. Y ahí es donde nuestras almas deben de estar refugiadas, escondidas, para que el enemigo no nos pueda alcanzar. Así es de que le doy el privilegio a nuestra hermana Liliana. Ella va a hablar todo esto tal como Dios me lo nombró. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. No sé si me escuchan hasta allá, porque todos están para atrás, ¿verdad? Les quiero contar como Dios me dio la visión. Les voy a contar. Ni le voy a quitar ni le voy a agregar. Voy a hablar lo que Dios me mostró. Yo estaba recostada en mi hamaca platicando con Dios. Es el lugar que me voy a recostar para descansar y platico con Dios. Al momento de estar platicando con Dios, me quedé dormida. Al rato de quedarme dormida, empecé a tener la visión de que un ancianito se acercó a mí y me dijo: te voy a mostrar cómo está la iglesia. Y eran todos ustedes, todos nosotros, en general, todos, ¿verdad? Al momento, el anciano me dirigió a la casa de hermana Yoli. Me fui con él a la casa de hermana Yoli y vi a hermana Yoli en la cocina, su esposo viendo tele, su hija estaba con su novio y vi un muro de piedras y un personaje de negro en la puerta de la casa de hermana Yoli, que ellos mismos ponían las piedras. Pero cuando hermana Yoli buscaba a Dios y venía a la casa del Señor, las piedras ella misma las derribaba. Ella misma se pasaba llevando las piedras que estaban en la puerta. Pero cuando ella no venía a la casa de Dios y no estaba constante en las cosas de Dios, las piedras se volvían a poner. Y de ella dependían que las piedras no estuvieran en la puerta de su casa. Al ratito fui a la casa de hermana Toya. Y en la casa de hermana Toya había unas cadenas. Y esas cadenas las tenía una mujer. Es un demonio de forma de mujer. Las tenía rodeadas su casa. Y sus hijas acarician las cadenas que tiene la mujer. Y cuando ellas vienen a la casa del Señor, las cadenas ellas mismas las revientan. Pero cuando no vienen a la casa del Señor, ellas mismas acompañan a sus hijas a acariciar la cadena. Al ratito salí de ahí, la vi a hermana Toya. En el fuego tenía su maíz y habían figuritas de ollas en las cadenas y figuritas de muñecos, no sé qué. Las figuritas sí no me recuerdo cómo eran las imágenes, pero sí tenían unas figuritas y unas ollas en las cadenas. Y entonces de ahí salí de la casa de hermana Toya, fui a hermana Yuli. Y la casa de hermana Yuli está pero rodeada de cadenas y hay tristeza en la casa de ella, en la casa de hermana Yuli. Las cadenas tienen papeles de a colores, tienen globos, tiene el dibujito de la imagen de su esposo
Tiene muchas figuritas, las imágenes de su familia y las cadenas están rodeando la casa de ella. Y el anciano me dijo, en ella va a haber dolor si no procura por reventar esas cadenas. Porque solo cuando ella viene a la iglesia las cadenas se revientan, pero al mismo tiempo la vuelven a rodear. La vuelven a rodear. Y por mucho tiempo están las cadenas. De ahí salí de la casa de hermana Yuli y a la casa de hermana Consuelo. Habían cadenas en su casa, pero ella misma las derribaba, las reventaba cuando ella venía a la casa del Señor y estaba constante en la oración y buscando a Dios. Pero las cadenas que estaban de hermana Consuelo tenían figuritas de sus hijos. De sus hijos eran las figuritas que estaban en las cadenas. Y de ella dependía que las cadenas estuvieran reventadas y abiertas. Y ahí fue a la casa de hermana Eva, ahí fue la cadena es directa, en la casa de las 3 hermanas. La cadena es directa y hay unas plaquetas en las cadenas que dice enfermedad. La plaqueta decía enfermedad y figuritas del esposo de hermana Ingrid y hermana Eva. Cuando el anciano me lleva a la casa de ella, hermana Eva con su esposo en la cama y sus hijos platicando. La hermana Ingrid haciéndole una pacha a su hija, hermana Fela sentada en una silla. Y cuando ellas vienen a la casa del Señor, las cadenas se revientan y permanecen reventadas y abiertas. Pero cuando se ausentan de que no vienen a la casa del Señor, las cadenas las atrapan. Las cadenas se vuelven a unir. Y de ellos depende, dice el ancianito, me decía, de ellos depende que las cadenas estén reventadas. De ellos depende. De ahí que salí, ya vi al grupo de que es mi familia y vi a los 2 hermanitos que están congregados ahora aquí. Las cadenas están reventadas, están abiertas. Esas están siempre abiertas, me decía. Y yo le decía al ancianito, ¿por qué? Porque están constantes, están constantes. Ellos no permiten que las cadenas se unan. De ahí fui a la casa del hermano Angelino. Y la cadena estaba abierta. Y en ese ratito que yo llegué a visitar al hermano Angelino con el ancianito, llegaban unas personas y él decía que venía para la casa del Señor. Y las cadenas estaban abiertas. Pero a lo lejos me enseñaba el ancianito que el hermano venía a pie y encontraba un montón de cadenas. Un montón de cadenas. Es cuando él sale, decía el ancianito. Cuando él sale encuentra muchas cadenas y él mismo tiene que reventarlas todas cuando viene, me decía el ancianito. Eso me mostró el ancianito. Y me decía, cuéntalo a la iglesia y ellos mismos van a entender qué les estás diciendo tú, me dijo. Ellos mismos van a saber por qué razón yo te estoy mostrando eso, sin que tú les digas qué es lo que está pasando, porque ellos mismos saben qué es lo que está sucediendo con ellos. Así me decía el ancianito. Es lo único, y ahí terminó. Cuéntalo y ellos sabrán cuál deben de hacer, qué tienen que hacer, porque ellos mismos tienen que reventar las cadenas, ellos mismos tienen que dejar que esas cadenas estén de una vez abiertas. Amén. A eso es nada más, no puedo ni agregar ni quitar, es lo único y ahí terminó. Yo les dejo eso en su corazón, ustedes van a meditar y saber por qué Dios está hablando. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Y sigamos adelante con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que hemos escuchado esto. No quiero que llegue el momento que estas cadenas ya no nos dejen salir de nuestro hogar para buscar la presencia de Dios. Estas cadenas no son de Dios, estas cadenas son de Satanás. Amén. Y que el Señor lo reprenda en esta noche. Entonces, hermano, cuando nosotros buscamos al Señor constantemente, esas cadenas no nos pueden atar porque están rotas.
Amén. Entonces, hermano, no dejemos nosotros que todo, porque nuestras vidas están peligrando. Están peligrando de que vayamos a ir a caer al abismo, donde nunca jamás vamos a salir. Yo siempre le preguntaba a Dios, ¿qué pasa con mis hermanos, Señor? Que no se acercan a la iglesia. Pasan 2 días, pasan 3 días, pasan 4, una semana. No, hermanos, no es la forma de seguir a Jesucristo. La forma de seguir a Jesucristo es estar con Él. Amén. La salvación es individual. Yo no voy a poder salvar a esta congregación, ni ustedes me van a poder salvar a mí. Luchemos por esto, hermanos. Recuerde que los hijos también tienen cadenas. Tienen cadenas. Y usted tiene un gran compromiso con Dios, no con el hombre, ni con nadie, ni con el vecino, ni con la vecina. Usted con Cristo tiene un compromiso de orar todos los días por sus hijos. Amén. Para que esas cadenas sean rotas. ¿No sabe usted que el arma más poderosa que Dios nos ha entregado a nosotros, cuál es? Es la oración. La oración, hermano. Yo sé que el diablo se está oponiendo contra esta congregación. ¿Sabe por qué se está oponiendo? Porque a él no le agrada la verdad. A él le agrada la mentira. Porque es el padre de la mentira. San Juan 8:44. Hermanitos, sigamos rompiendo esas cadenas. No se quede en casa. Después vienen los fracasos. Después vienen los lamentos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Hermano, recuerde que cuando usted viene a la iglesia, esa cadena se rompe. Esa cadena se rompe, hermano. Lo dicho ya está dicho. Amén. Veamos, ese anciano visitó sus hogares. Así es de que yo le doy gracias a Dios por todo. Amén. Y quiero seguir adelante. Lo que yo tenga de vida en esta tierra, no daré un paso atrás. Seguiré adelante hasta ver el final. Sea que viva o sea que muera, pero que sea en el Señor. Así es de que les deseo una linda noche a todos y bendiciones para sus hogares, bendiciones para sus vidas, y sigamos adelante. Siga adelante, hermano, rompiendo esas cadenas. Las cadenas del pecado fueron rotas en el nombre de Jesús. Así es de que Dios lindo me lo lleve esta noche con paz y bendición. Usted ya lo sabe, usted sabe cómo está con Cristo, yo sé cómo estoy con Cristo, y cada uno es responsable cómo está con Cristo, cómo está viviendo con Él. Así es de que le doy gracias al Señor esta noche. Si Cristo no ha venido, nos miraremos el viernes rompiendo esas cadenas. Buenas noches.